Bienvenidos, en esta clase se realiza el estudio del amplificador Darlington. Configuración Darlington. Esta configuración Darlington, tal como se muestra en el esquema, se conectan dos transistores, transistor 1 y transistor 2, en esa configuración, como se muestra en el esquema, y cuando se conectan de esa forma, ambos transistores se comportan como un único transistor, con un valor de beta muy alto, que como vamos a observar, va a ser el producto de los betas individuales de cada uno de los transistores. Por ejemplo, si el transistor 1 tiene un beta igual a 100 y el transistor 2 también, el beta total va a ser el producto de los betas. Entonces, en este caso, se comportaría como un transistor con un beta igual a 10.000 y por eso se indica que se comporta como un transistor con un super beta, que va a ser el producto de beta 1 y beta 2. Entonces, a continuación vamos a realizar el análisis en DC y el análisis en AC. Para el análisis en DC, siempre considerando reactancias capacitivas circuito abierto y fuentes de tensión alterna cero. Entonces, acá, con fines didácticos, decimos, para DC, reactancias capacitivas tienden a infinito, punto y coma, voltajes alternos tienden a cero. Con esa condición, voy a copiar parte del circuito. Ustedes pueden seguirme también este desarrollo. Entonces, rápidamente voy a arreglar mi esquema abriendo capacitores. El circuito que voy a obtener sería el que se muestra. Voy a acomodar para poder, entonces, además tengo que hacer algunos arreglos. El circuito en DC tendría la siguiente forma. Entonces acá tendríamos una línea de referencia. Ese sería el circuito para DC y a este elemento le vamos a denominar VCC al voltaje. Y en este circuito, la forma más sencilla para realizar el análisis de este circuito es considerar en la entrada el circuito equivalente de Thevenin, procedimiento que hemos considerado hasta ahora. Entonces, determinando el circuito equivalente de Thevenin, voy a nuevamente redibujar el circuito. Por eso voy a acomodar mi circuito de la siguiente forma. Digo copiar porque necesito una parte del circuito. Resultó pequeño el espacio que he considerado. Entonces, con fines didácticos, van a disculpar, lo voy a acomodar de esa forma. Espero no. Entonces, acá eliminamos R1 y R2 en paralelo con R2. Va a ser igual a RB. Entonces, el circuito que se obtiene es el siguiente. Entonces, vamos a obtener este circuito, donde a esta resistencia le vamos a denominar RB y este voltaje B de base. Para hacer una analogía con el análisis que hemos realizado en los capítulos anteriores. Nuevamente debemos anotar las ecuaciones para calcular estas resistencias y el voltaje B de base. Entonces B de base por divisor de tensión es el voltaje equivalente de Thevenin, que sería igual a R2 dividido entre R2 más R1 por BCC, punto y coma, RB es el equivalente en paralelo de R1 y R2. Entonces, siempre cuando vaya transformando los circuitos y en el examen también voy a rogarles, vayan anotando las deducciones que ustedes realicen. Entonces, en este circuito ya se puede plantear la ley de tensiones de Kirchhoff en la malla de entrada, pero antes, en el último esquema vamos a realizar un análisis de las cocientes en los terminales del transistor, de los transistores 1 y 2. Entonces, me van a ayudar por favor. En RC, por acá va a circular una cociente, al cual le puedo denominar cociente I, que va a ser la suma de estas dos cocientes. Por acá va a circular IC1 y por acá va a circular, IC2 sería en realidad, porque es el transistor 2, IC2, y acá circularía IC1, tal que la corriente I que circula a través de RC va a ser la suma de IC1 más IC2. Entonces, las primeras corrientes, IC2 e IC1. Voy a considerar que por el terminal de emisor del transistor 2, la corriente de emisor es aproximadamente igual a I de colector. Entonces acá voy a decir I de emisor 2 aproximadamente igual a I de colector 2. Para simplificar mi análisis, sabemos que es válida esa aproximación. Ahora, considerando el análisis de las corrientes de base, realizaríamos el siguiente análisis. En RB va a circular
la cociente de base 1 y de base 1. Y IC2 que es igual, IC1 que es igual a beta 1 por I de base 1 va a ser igual a I de base 2. Es lo que estoy indicando. Por acá va a circular I de base 2, pero esa I de base 2 es igual a IC1. Y estoy indicando que IC1 es igual a I de base 2, I de base 2 y va a ser igual a beta veces I de base 1. Entonces, tal vez puedo escribir mejor esta ecuación porque ahí no se nota. Voy a expresarlo con fines didácticos. Esta cociente es I de IC1 es igual a I de base 2 y es igual a beta 1 por I de base 1. Entonces, IC1, como sabemos, sería beta 1 por I de base 2. Entonces, pero es igual a I de base 2. Entonces, esta cociente I de colector 2, la voy a anotar, I de colector 2 sería igual a beta 2 por I de base 2, pero I de base 2 es igual a beta 1 por I de base 1. Entonces, acá tendríamos, esto va a ser igual a beta 2 por beta 1 por I de base 1. Entonces, si consideramos la relación entre la cociente de colector 2 y I de base 1, si calculamos I de colector 2 dividido entre I de base 1, esto va a ser igual a beta 1 por beta 2, al cual le voy a denominar beta total. Entonces, ¿qué es lo que estamos indicando? Si nosotros consideramos a los dos transistores como un único transistor y acá tenemos la cociente I de base y por acá la cociente I de colector, la relación entre I de colector e I de base es igual al producto de beta 1 por beta 2. A este aspecto hacíamos referencia hace un momento. Conectado de esta forma, el transistor, ambos transistores T1 y T2, se comportan como un único transistor con un beta muy grande, al cual hemos denominado super beta. Los textos lo denominan así, que va a ser el producto de beta 1 por beta 2. Es una forma de incrementar el beta del transistor. Ahora, si planteamos nuestras ecuaciones, nuestras leyes de tensiones de Kirchhoff en la malla de entrada y la malla de salida, obtenemos las siguientes ecuaciones. Pero antes, acá, alguna consulta antes de continuar con el análisis en DC. ¿Tienen alguna observación? ¿Puedo continuar? Ya. Entonces vamos a plantear ley de tensiones de Kirchhoff. Vamos a decir ley de tensiones de Kirchhoff en la malla de entrada. Pero ¿cuál va a ser mi malla de entrada? Esta va a ser mi malla de entrada. Entonces en esa malla voy a plantear ley de tensiones de Kirchhoff. Me van a tener que ayudar en la determinación de esa ecuación. Malla de entrada, espero que me estén siguiendo. Entonces vamos a empezar con el voltaje B de base-base. B de base-base va a ser igual a la caída de tensión en RB. Por la ley de Ohm sería resistencia por la cociente. ¿Qué cociente circula? I de base 1. Más la caída de tensión entre base y emisor en el transistor 1. Más voltaje base emisor 1 le vamos a denominar. Aquí podríamos poner base emisor nomás, pero digamos que todavía hay la opción de conectar dos tipos de transistores, uno de germanio y uno de silicio. Digamos, ¿no? Base emisor 1 le vamos de forma general. Más, a continuación, tendríamos que considerar el voltaje base emisor del transistor 2. Voltaje base emisor 2. Y para completar la sumatoria de voltajes en el camino cerrado, que es la malla, consideramos la caída de tensión en RE. Más RE por cociente a través de este elemento. Y considerando las ecuaciones desarrolladas de esta ecuación, podemos observar que I de base 1 va a ser igual a I de colector 2 dividido entre beta 1 y beta 2. Entonces acá decimos, este valor va a ser igual a I de colector 2 dividido entre beta 1 por beta 2. Y puedo despejar ya I de colector. Entonces de esa ecuación despejo I de colector 2, que será igual a, entonces para I de colector 2 decimos voltaje base-base menos voltaje base emisor 1 menos voltaje base emisor 2 dividido entre RB dividido entre beta 1 por beta 2 más RE. Entonces esa sería una de las ecuaciones para el cálculo de I de colector. Con esta ecuación puedo determinar I de colector. Pero puedo plantear ecuaciones de diseño considerando el mismo análisis realizado en el capítulo 2 y 3. Entonces vamos a indicar lo siguiente. Si en el denominador se cumple la siguiente condición, si RE es mucho mayor que RB dividido entre beta
1 por beta 2 se va a cumplir porque ese producto va a ser muy grande. Entonces, en la ecuación de I de colector puedo despreciar RB dividido entre beta 1 y beta 2. Entonces, de esta desigualdad puedo obtener una ecuación de diseño. Una ecuación de diseño para la parte de diseño donde RE va a ser igual a 10 veces RB dividido entre beta 1 por beta 2. Entonces, pueden considerar para el cálculo de RE la ecuación que relaciona RE y RB, esta ecuación. Y esta sería una ecuación de diseño. En la parte de diseño pueden utilizar esa ecuación. Entonces, acá vamos a decir una ecuación simplificada si se cumple la condición citada. Para I de colector sería I de colector 2 igual a B de base menos voltaje base emisor 1 menos voltaje base emisor 2 dividido entre RE. Entonces, si hago que se cumpla la ecuación de diseño, entonces I de colector puedo calcular con esa ecuación. También me puede servir para calcular B de base en el diseño. Para el diseño, acá voy a anotarlo. Entonces, voltaje base va a ser igual a voltaje base emisor más 1 más voltaje base emisor 2 más RE por IC. Puedo utilizar esta ecuación en el diseño para calcular voltaje base. Entonces, siguiendo el mismo procedimiento planteado para el cálculo de los transistores desarrollados en el capítulo 1 y en el capítulo 2, ya que en este caso se va a comportar como si fuera un único transistor, donde la cociente de entrada va a ser I de base 1 y la cociente de salida I de colector 2. Y para determinar el punto Q, además de determinar la cociente de colector 2, debemos de determinar el voltaje colector emisor en el transistor 2. Entonces decimos en la malla de salida lo voy a anotar acá con fines didácticos. Malla de salida no lo voy a dibujar en el otro esquema porque en el último esquema porque ya hay muchas especificaciones. Entonces decimos acá en la malla de salida voltaje BCC tiene que ser igual a la caída de tensión en RC por la cociente en RC. La cociente en RC es la suma de I de colector 1 más I de colector 2 más el voltaje colector emisor 2, que sería mi voltaje colector emisor de salida, más la caída de tensión en RE por I de colector 2. De esta ecuación puedo despejar voltaje colector emisor 2, que es el valor que va a determinar el punto Q en la salida. Sería igual a BCC menos, lo voy a anotar tal cual está, sin simplificar, pero si se puede simplificar. Entonces esta sería la ecuación para calcular el voltaje colector emisor en la salida. Ese sería el análisis en DC para la configuración Darlington. Con estos dos datos, I de colector 2 y voltaje colector emisor 2, determinamos el punto Q en la salida. Entonces el transistor se va a comportar como un transistor con un beta muy grande. Si desean, pueden hacer el análisis de la recta de carga en la salida. Entonces, ustedes pueden considerar a esta configuración como un único transistor, como hemos indicado, con un beta muy grande. Por lo tanto, en la curva característica de salida, tendría la gráfica de I de colector 2 en función de voltaje colector emisor 2, voltaje colector emisor 2, tendría que ser la gráfica de la recta de carga, de esa forma, y tengo que intersectar esta curva con la curva de la cociente de base. Entonces, aquí tendríamos la cociente de base y de base 1, para obtener este punto U, que es función de voltaje colector emisor 2, IC. Entonces, y de esa forma pueden determinar voltaje colector emisor Q e ICQ. Voltaje colector emisor Q e IC. Todo el análisis, los procedimientos empleados en el capítulo 1 y 2 van a ser, pueden usarse, ¿no? Para esta configuración. Consultas, ¿sí? Acá, ya. Entiendo, esta ecuación, ¿no? Esta última ecuación, ya. Entonces, para el diseño, esta es la ecuación que me permite calcular la cociente de colector de forma exacta. Y de colector 2 va a ser igual a B de base menos voltaje base emisor 1 menos voltaje base emisor 2 dividido entre esos dos términos. Aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff hemos calculado. Pero generalmente se hace cumplir
esta condición que hemos indicado acá, que si RE es mucho mayor que RB dividido entre beta 1 y beta 2, como pueden observar en este caso, sí o sí se va a cumplir, porque beta 1 por beta 2 va a ser del rango de los 10.000, un valor grande, ¿no? O si los betas son 200, va a ir aumentando. Entonces, si se cumple esa condición, entonces esta ecuación, la primera ecuación, se transforma en esta ecuación, porque estamos indicando que este término tiende a ser. O sea, este término RB dividido entre beta 1 y beta 2 es mucho menor que RE. Eso es lo que estamos indicando. O sea, comparado con RE, es 10 veces mayor. O sea, con esta desigualdad que posteriormente lo he vuelto en una igualdad, estamos diciendo la razón de RE a RB es 10, ¿no? RE sería 10 y RB sobre beta 1 a beta 2 estoy considerando que se iguala a 1. Entonces 10 es mucho mayor que 1. Entonces puedo despreciar ese valor de 1 para el diseño. Entonces, por eso la segunda ecuación para I de colector, donde he hecho que se elimine R de B dividido entre beta 1 y beta 2. Y si eso es cierto, entonces de esta ecuación puedo calcular voltaje base con esa ecuación para el diseño también. Esa es la forma en la cual se desprecia ese segundo término en el denominador de ICO. ¿Aclaro su duda, señorita? Ya. Entonces, en el diseño voy a hacer cumplir esta condición. Aquí ya estoy indicando que RE es 10 veces el segundo término del denominador. Si hago cumplir esa condición, entonces ya puedo utilizar las ecuaciones de diseño. Bueno, ¿alguna consulta más antes de pasar al análisis en AC? ¿Ya? Dime. Ya. Entonces voy a utilizar el siguiente circuito. ¿Ya? De esa parte voy a considerar este circuito, voy a considerar para nuevamente anotar las corrientes. ¿Ya? Entonces voy a decir lo siguiente. Ustedes me van a ayudar ahora en este análisis. En este circuito, por acá circula, a ver, voy a poner las corrientes, ¿ya? Para este transistor aquí circula I de colector 2. Para el transistor 1, por acá circula I de colector 1. Para el transistor 1 también, aquí va a estar I de base 1. Si para el transistor 2, para el transistor 1, I de colector 1 es aproximadamente igual a I de emisor 1. Tal vez eso nos faltaba aclarar. Si para el transistor 1 se cumple esta condición que hemos observado se cumple en la mayoría de los casos, entonces por acá va a circular I de colector 1, o sea I de emisor 1, pero esa misma corriente es igual a I de base 2. ¿Está claro la duda que tenía? O sea, estamos considerando I de colector 1 igual a I de emisor 1 para simplificar el análisis. Generalmente se cumple, ¿no? Entonces, como pueden observar, I de emisor, que en este caso va a ser igual a I de colector 1, I de emisor 1 va a ser igual a I de base 2, porque ese mismo base y emisor están conectados. Y luego las otras ecuaciones son válidas también. ¿Alguna consulta más antes de pasar al análisis en AC? Sí, hemos realizado el análisis en DC. Estamos acá todavía de la configuración Darlington. Ya. A continuación vamos a realizar el análisis en AC. ¿Puedo continuar? Gracias. Entonces, a continuación vamos a realizar el análisis en AC. Para AC, si recuerdan, se debe realizar la siguiente consideración. Reactancias capacitivas tienen que ser cortocircuito, XC tiende a 0 y fuentes de tensión continua tienden a 0 también. Con esa condición tenemos que redibujar el circuito y obtendríamos el siguiente esquema. Vamos a seguir el procedimiento. Tienen que considerar una línea de referencia al cual le vamos a denominar pieza, esta línea de referencia, y respecto a esta línea, partiendo de la entrada, van colocando todos los elementos del circuito. Entonces vamos a considerar acá la fuente de tensión alterna, la resistencia RI y el elemento R2. Hasta ahí vamos a llegar. En la entrada, entonces tendríamos acá BI, esta resistencia va a ser RI, el capacitor de entrada se cortocircuita y este resistor va a ser igual a R2. Hasta ahí no creo que haya problema. El capacitor nomás hemos cortocircuitado. Todos los elementos que hay que cortocircuitar son estos: capacitor de entrada, capacitor de salida, RE, y el voltaje BCC también se cortocircuita a tierra. Entonces continuamos dibujando el resto de los elementos de circuito. R1, como pueden observar, va a tierra. Entonces acá vamos a tener R1. Luego vamos a llegar a la base del transistor y de la base del transistor salen dos terminales. El emisor, ese sería el transistor 1.
Hasta ahí volveremos a colocar los nombres de los elementos de circuito. Esta sería R1, este sería el emisor y este es el transistor 1. El transistor 1, como pueden observar en el esquema, vamos a tener el emisor va conectado a la base del transistor 2 y en el transistor 2 el emisor 2 va a cortocircuitarse a 10 y los colectores de ambos transistores se van a unir. Entonces tendríamos acá al transistor 2 conectado de esa forma. RE se desacopla del circuito porque el capacitor en paralelo lo cortocircuita a 10. Y en la salida tendríamos RC en paralelo con RL. Ya tendríamos el circuito para AC. Este es el elemento RC y este sería el elemento RL. Y si nos interesa el voltaje de salida, acá va a estar PO. Ese sería el circuito que tendríamos que considerar para AC. A continuación reemplazamos el circuito híbrido equivalente en la configuración emisor común. ¿De cómo sabemos que está en la configuración emisor común? La entrada es por base y la salida se toma por colector. Entonces vamos a considerar la configuración emisor común. Entonces voy a copiarme parte del circuito, por lo menos esta parte, la entrada, aunque podía dibujarlo creo más rápidamente. Entonces vamos a considerar esos elementos de circuito. Voy a reemplazar en el lugar donde se encuentran los transistores por el circuito híbrido en emisor común. Nuevamente trazamos una línea de referencia como tierra y a continuación el procedimiento sería el siguiente, ¿no? Este valor de resistor R2 lo voy a denominar RB, debe ser RB y aquí voy a anotar RB es igual a R1 en paralelo con R2. Luego seguir este procedimiento cuando ustedes planteen la solución de sus problemas en el examen en particular para que yo sepa qué es lo que ustedes están realizando. Luego tendríamos que considerar este transistor 1 y reemplazar por su circuito híbrido equivalente en la configuración emisor común. Eso es lo que voy a realizar. Entonces para el transistor 1 tendríamos acá el emisor. Para el transistor 1 ese sería el circuito híbrido considerando los terminales de base 1, colector que va a ser común y emisor 1. Este va a ser base 1, colector que es común y este sería el terminal de emisor 1. Entonces este elemento sería HIE1 y a través de HIE1 va a circular la corriente I de base 1 sería y el valor de esa fuente de corriente controlada, voy a dibujar un poco mejor, ahí me ha salido medio raro el gráfico, el valor de esa fuente de corriente sería igual a HFE1 por I de base 1. Entonces hasta ahí no creo que haya problema. A continuación vamos a considerar el transistor 2, este transistor, y del emisor 1 tendríamos una resistencia HIE2 que va a ir a 10. Entonces acá vamos a anotar HIE2 y a través de este elemento circula la corriente I de base 2. Sería el procedimiento. Esta va a ser I de base 2. Voy a anotar un poco mejor para que ustedes puedan observar. Y del emisor 2, que sería este punto, este sería el emisor 2, va a salir una fuente de corriente hacia colector. Entonces de acá vamos a considerar una fuente de corriente hacia colector. Y se van a unir. Y esta fuente de corriente tiene el valor de HFE2 por I de base 2. Ese sería el circuito híbrido del transistor 2. El emisor 2 se ha cortocircuitado a tierra y tenemos, si consideramos que estas dos resistencias en paralelo, voy a calcular el equivalente de estas dos resistencias en paralelo, le voy a denominar RL' al paralelo de RC con RL. Entonces en la salida tendríamos esa resistencia, esta va a ser RL'. Y aquí tendríamos más menos PO. Ese sería el circuito híbrido para ese circuito en AC, donde los dos transistores, transistor 1 y transistor 2, están conectados en la configuración Darlington. Ahora tengo que separar esos dos circuitos. Si puedo, tengo que separar entrada y salida. Para eso, HIE2 voy a reflejar a la entrada. Ya sabemos cómo se refleja a la entrada. Entonces, para realizar el cálculo de forma más sencilla, puedo determinar un circuito equivalente, que sería el siguiente. Simplificando, voy a decir, además, para poder realizar mi cálculo más fácilmente, esta fuente de tensión que está en serie con su resistencia, lo voy a convertir en fuente de corriente. Entonces, diríamos, un poco lo voy
voy a mover acá. Entonces, continuando, aquí voy a tener una fuente de cociente cuyo valor va a estar en serie, en paralelo con una resistencia, la resistencia interna RI, si es una fuente de tensión. Entonces aquí tenemos fuente de cociente cuyo valor es BI sobre RI, aplicando la ley de Ohm, y estaría en paralelo con RI. Entonces, primero transformo esa fuente de tensión en serie con su resistencia en fuente de cociente en paralelo con su resistencia. A continuación, considero RB, todos los elementos de circuito voy a dibujar. Entonces acá vamos a tener RB, luego llegaríamos al término HIE1, hasta ahí voy a dibujar, espero que me estén siguiendo. Esta sería RB, a continuación esta sería la resistencia HIE1. Ahora la resistencia HIE2 puedo reflejarlo a la entrada de la siguiente forma. Esta sería la resistencia HIE2 multiplicado por 1 más HFE1, y por estos dos elementos ahora va a circular la corriente I de base 1. Recuerden el procedimiento que hemos empleado en los capítulos anteriores. Entonces, hasta ahí el circuito equivalente, pero con fines didácticos, para que pueda dibujar todo el circuito, voy a volver a acomodar mis elementos de circuito. Bueno, entonces acá puedo moverlo tal vez. Voy a mover estos elementos de la siguiente forma para que pueda completar mi circuito. Si no tengo espacio. Entonces continúo. En la salida, presten atención por favor, esta fuente de cociente puedo dibujarlo sin considerar HIE2 directamente a tierra, ya que una fuente de cociente impone la corriente en su rama y no voy a alterar mi circuito. Entonces acá voy a considerar mi primera fuente de cociente. Este valor anotaremos solo con fines didácticos. Esta sería la primera fuente de cociente cuyo valor es HFE1 por I de base 1. Sería, estoy considerando que estoy eliminando HIE2 en la salida porque una fuente de cociente impone su valor en la RAM. Entonces, además puedo dibujar acá mi segunda fuente de cociente y aquí mi resistencia de salida. Entonces, ahora sí obtengo el circuito híbrido un poco más simplificado. Esta sería HFE2 por I de base 2 y esta va a ser la resistencia RL', y aquí tenemos el voltaje más menos VO. Entonces, ahora, si quiero determinar la ganancia de tensión, por ejemplo, voy a considerar además la siguiente simplificación. Acá le voy a denominar RB' al paralelo de RI en paralelo con RB. Además también acá puedo sumar las dos fuentes de corriente. Puedo hacer directamente, pero ambas fuentes de corriente en paralelo van a comportarse como una única fuente también, ¿no? Sería una única fuente I igual a HFE1 por I de base 1 más HFE2 por I de base 2. Entonces, con esa consideración, mi voltaje de salida, voy a determinar la ganancia de tensión. Entonces voy a decir, para calcular AB, digamos que quiero calcular ganancia de tensión, sería la relación de BO sobre BI. Entonces, BO en la salida, BO sería igual a menos RL' por I, esa corriente que sería la suma de las dos fuentes de corriente en paralelo. Entonces eso sería igual a menos RL' por I, que vale HFE1 por I de base 1 más HFE2 por I de base 2. Esa sería mi ecuación. Y en esta ecuación, para esta ecuación necesito calcular I de base 1 e I de base 2. Puedo expresar I de base 2 en función de I de base 1. Entonces, considerando esta parte del circuito, acá, en este nodo que estoy, entonces no lo voy a anotar de esta forma, en este nodo, en este circuito, donde estoy acá, por si acaso, ahí le estoy poniendo la flecha, I de base 2 en ese nodo es igual a la suma de I de base 1 por HFE1 más I de base 2. Entonces acá puedo determinar que I de base 2 es igual a la suma de I de base 1 más HFE1 por I de base 1, como pueden observar. Entonces I de base 2 es igual a 1 más HFE1 por I de base 1. Entonces ya tengo I de base 2 en función de I de base
1. Pues a continuación lo que debo de realizar es determinar I de base 1 en función de voltaje 1. Entonces diríamos de la malla de entrada, del circuito de la malla de entrada, en este esquema aquí voy a aplicar divisor de corrientes en ese esquema. Entonces I de base 1 sería igual a RB' dividido entre RB' más la suma de los elementos que están en paralelo, que son H y E1 más H y E2 por 1 más HFE1 multiplicado por la fuente de corriente, que en este caso va a ser igual a BI dividido entre RI. Entonces ya con estas ecuaciones puedo determinar mi ganancia de tensión. Entonces, pero voy a ir paso a paso con fines didácticos, porque directamente ya lo podíamos reemplazar. Los reemplazamos directamente. Entonces, reemplazando directamente, un paso más realizaré. Veo, le voy a denominar a esta ecuación le denominaremos ecuación 1, a esta ecuación 2 y esta ecuación 3. Entonces, si primero 2 en 1 reemplazamos, 2 en 1, entonces veo va a ser igual a menos RL' por en la ecuación 1 I de base 2. Acá lo voy a reemplazar, espero que aquí me sigan. I de base 2 acá es igual a 1 más HFE1 por I de base 1. Entonces, reemplazando esa ecuación y factorizando I de base 1, obtendría la siguiente expresión. Entonces, tendríamos acá HFE1. Voy a factorizar I de base 1 más HFE2 por 1 más HFE1 todo por I de base 1. Entonces acá tendría una ecuación como esa. Es reemplazado el valor de 1 más HFE1 por I de base 1 en lugar de I de base 2. Y si en esta ecuación reemplazo la ecuación 3, ya puedo calcular la ganancia de tensión. Entonces le denominaré esta ecuación solo con fines didácticos 4. Vamos a decir 3 en 4, entonces ya puedo determinar mi ganancia de tensión. AB, que es la relación entre BO y BI, va a ser igual a menos, voy a multiplicar numeradores y denominadores, entonces diríamos, en el numerador vamos a tener los términos HFE1 más HFE2 por 1 más HFE1, todo eso multiplicado por RL' y RB' dividido entre RB' más HIE1 más HIE2 por 1 más HFE1. Esa sería la ecuación para calcular la ganancia de tensión. Si es que deseo calcular la ganancia de tensión, pero puedo calcular también la ganancia de corriente. Ese sería el procedimiento para calcular la relación de BO sobre BI. Pero si ustedes desean, pueden calcular la ganancia de corriente también. Consultas con relación a este análisis que estoy realizando, ¿sí? Muchas gracias. En el denominador, ¿no? Gracias, señorita. Ahora sí, ¿no? RI en el denominador multiplica a todos los términos, ¿no? Acá, por si acaso, este término que estaba anotado acá es el elemento al que hace referencia su compañero. Ahora sí, esa sería la ecuación para calcular la ganancia de tensión. Con lo que concluimos la clase de hoy. Gracias.